Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 6, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bien, vamos con la semana número 6, y esta semana número 6 pertenece a lo que John Rowe conoce como el segundo intermedio, o también llamado intermedio tardío. Recuerda que los intermedios son periodos de contracción de la cultura en donde vamos a encontrar poca influencia o influencia solo regional de los estilos cerámicos, como por ejemplo en este caso Lambayeque. Y tú me preguntarás, profesora, yo no entiendo muy bien Lambayeque, ¿qué de ellos? ¿Qué debo saber? Yo nunca había escuchado de ellos. Bueno, es muy sencillo. Tú sabes que cuando hablamos del intermedio temprano, hablamos del periodo de los maestros artesanos, ¿verdad? Y en ese periodo de los maestros artesanos teníamos a Moche y a Nazca. Bueno, en el mismo espacio en el que se desarrolló Moche, se va a desarrollar también la cultura Lambayeque. Y esta cultura Lambayeque, digamos que en una versión más adelantada, entre comillas, que Moche, va a dejar de lado la cerámica y va a aunar todos sus esfuerzos para el desarrollo de una manifestación cultural conocida como orfebrería. Bien, en el aspecto sociopolítico de Lambayeque tenemos que es una sociedad altamente jerarquizada. Es una sociedad altamente jerarquizada que cuenta con una teocracia militarista. Y en cuanto a la economía, son básicamente orfebres y por supuesto cuentan con una agricultura intensiva. ¿Qué significa esto? Significa que ellos no tienen gran espacio fértil para cultivar. Obviamente, lo sabes tú, están en pleno desierto y además también van a necesitar mucha tecnología para que esta tierra pueda rendir. Además también de mano de obra. Por lo tanto, es una posición un poco difícil, sobre todo en la producción para ellos, por lo cual siempre viven, ¿de dónde? Viven del mar, y es por eso que vamos a relacionar sus mitos de fundación, sus mitos iniciales como el de Nailam, con el elemento directo que es el mar, porque el mar te trae toda la cultura, el mar te trae el desarrollo, el mar te trae la civilización, el mar te trae el alimento, y es por eso que por ahí viene su dios civilizador, que es Nailam, que viene supuestamente en una balsa, trayendo la cultura. Cuando nos dicen cultura, estamos hablando de que nos traen ¿qué cosa? De que nos trae la cerámica, básicamente. Recuerda que cultura es igual a cerámica. Entonces, cuando hablamos de que él nos trae la cerámica, decimos que es la primera forma de civilización antes de Chimú, o sea, es proto-Chimú, lo cual concuerda con lo que habíamos visto en las teorías de la civilización en los Andes centrales y está, digamos, de acuerdo con lo dicho por el profesor Max Uhle. En el caso de la arquitectura, recuerda, destacan el complejo de Batán Grande y los de Tucumé, así como en el caso de el desarrollo en gran parte de la costa norte. Bien, ahora hay que hacer la precisión de que en la separata dice metalurgia en vez de orfebrería. Hay que hacer la corrección, es orfebrería, por favor. Por otro lado también es el inicio de una sociedad mucho más grande que es la sociedad Chimú, con la cual vamos a seguir a continuación. Bien, vamos rápidamente con Chimú. De ellos seguramente te acuerdas un poco más. Los Chimú están ubicados en la zona norte del territorio nacional. Recuerda que une los actuales territorios de La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, ¿verdad? Hasta la frontera con el Ecuador. Muy bien, se desarrolla, como ya sabes, en la costa norte desde el siglo X hasta la conquista de los incas en el siglo XIV, que va a ser el declive de los chimúes y el avance del imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, en caso de sociopolítica, recuerda, aparece una alta jerarquización. Aquí está el pueblo, el fixel, que es el caballero o guerrero combatiente, el alaek, jefe de una región, y el siequish, jefe de toda la cultura. Muy bien. En cuanto a la economía, es una economía basada en la agricultura con canales de irrigación. En la agricultura con uso de canales
de irrigación. Obviamente también usan técnicas, porque tú sabes que al vivir en la zona de la costa tienen problemas con el territorio, por eso es que usan tecnología. ¿Qué tipo de tecnología usan, profe? La llamada tecnología hidráulica, llamada huachaques. ¿Qué son los huachaques, profe? También llamados chacras hundidas. No confundir, por favor, nunca jamás con quién, nunca jamás confundirlos con los guaruguaru. Mira, los guaruguaru son una forma de captación o mejor tratamiento de la tierra para el desarrollo de la agricultura en el altiplano. A 4.800 metros sobre el nivel del mar, los tiahuanaco ya necesitaban alejarse de la roca madre y sembraban arriba, es decir, ese es el piso, hacen un hueco, ponen el agua y no siembran ahí, siembran arriba, ¿ok? Haciendo que el calor del agua rebote para que haya humedad en las hojas de las plantas. Ahora, los huachaques son todo lo contrario. Los huachaques tienen esta forma. ¿Y qué haces? Si estás en el desierto, es obvio que no vas a poder sembrar arriba, porque arriba solo se puede sembrar en la sierra. Ahora, en el desierto, ¿qué quieres? ¿Buscas agua y el agua la encuentras arriba? No, el agua la encuentras abajo, en el subsuelo, en la costa. Cavas, sale el agua de la napa freática, y al salir esta agua de la napa freática, los chimúes siembran, ¿qué cosa? Siembran totora. Actualmente siembran, en la zona siembra arroz, que también crece sobre el agua, pero eso es después de la llegada de los españoles. Aquí solamente es totora para sus caballitos, que son su medio de transporte más importantes. Entonces, no confundas, por favor. Los guaruguarus son tiahuanaco y los huachaques son chimúes. Muy bien. En cuanto a la religión, en la religión vas a encontrar que tienen un culto destacado a la luna y al mar, ¿no? Se ponen acá, culto a la luna y al mar. ¿Por qué a los dos? Primero, porque el mar los abastece todo el año de alimento. Y segundo, porque la luna y sus movimientos le permiten saber cuándo va a haber marea alta, marea baja, cuándo pueden defenderse, cuándo pueden atacar. Recuerda que son una sociedad altamente guerrera, muy jerarquizada y sobre todo bastante organizada. Entonces, cuando van a atacar o cuando van a defender, necesitan saber los movimientos de la luna, y por eso es que ahí están las dos diosas más importantes de los chimúes. Ahora, en cuanto a la expansión y decadencia, los chimúes se sometieron al reino Sicán, ¿no? Absorbiéndolo y generando, digamos, una aculturación, una domesticación de las características o de las formas Sicán, y las tomaron como suyas para poder organizar su propia sociedad. El Minchancaman logra la máxima expansión en ese caso representativo de Chimú y se conquista por Tupac Yupanqui, quien destruye los canales de irrigación durante el gobierno de Pachacútec, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a sus manifestaciones culturales, en arquitectura destacan la ciudad de Chanchán, recuerda que es una ciudadela de barro, la más antigua de toda América. En escultura destacan las tallas de madera y en finas palas de timón, que es básicamente el elemento de transporte que siempre utilizan. En metalurgia estuvo influenciada por la cultura lambayeque, como te lo había dicho, y emplearon varias técnicas como el laminado, la aleación, el repujado, que son herencia indudablemente de los moche. En cerámica también, si bien es cierto, no tenían grandes talleres de producción y tampoco tenían muchos colores para su producción, la cerámica destacó por tener botellas con gollete y ese estribo, generalmente negras, ¿no? Diferente a la posición de moche, que había hecho huacos bícromos y en algunos casos polícromos, con talleres especializados. Tienen formas escultóricas, antropomorfas y zoomorfas, pero nada como lo habíamos visto en la representación regional anterior. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a llegar con la cultura chimú y pasamos rápidamente a la cultura chincha. Bien, vamos rápidamente con la cultura chincha, que antes de entrar a los incas,
es la que más nos importa porque es la que repetidas veces viene en los exámenes y, ¿por qué no?, ya es una caserita de los exámenes también de admisión. Así que vamos rápidamente con ella. Bien, cuando hablamos de los chinchas son una sociedad que básicamente no vamos a catalogarla como jerarquizada, pero sí como diferenciada. Tiene diferenciadores sociales que son muy diferentes a los jerárquicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de marcadores o elementos diferenciadores, hablamos de que existen ocupaciones diversas, pero no una mejor que la otra, ni una encima de la otra. En realidad, son diferenciadores simplemente según la cantidad de personas que hay en una actividad determinada dentro de los chinchas. Por ejemplo, tienes a los ganaderos, los agricultores, los pescadores, los ceramistas y, ¿por qué no?, los comerciantes. Estos últimos son los más importantes dentro de Chincha, porque inclusive de allí van a sacar la denominación. A Chincha se lo conoce como una sociedad 100% comercial, ¿no? Recuerda que ellos son los grandes tejedores de redes de comercio del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, que les viene de inclusive antes de la absorción. Por otro lado, tienen una economía basada en rutas de comercio. Ahí tenemos dos rutas, la ruta marítima y la ruta terrestre. En el caso de la ruta marítima, comparándola con la terrestre, obviamente la terrestre es mucho menos importante y la pregunta es ¿por qué, profe? Primero porque el terreno está bastante escarposo, por otro lado también los accesos son diferentes. Recuerda que el Capañán tampoco es que ha cubierto todo el espacio prehispánico, así que es un poco limitado esta ruta terrestre que va desde Manta hasta Puerto Viejo en el Ecuador, que va desde Cusco hasta el altiplano. Por otro lado está la ruta marítima, y en la ruta marítima recuerda que vas desde Manta en el Ecuador hasta Puerto Nuevo en el Perú. ¿Y qué hago, profesora, con eso? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero producir? ¿Qué quiero sacar? Bueno, facilito. Lo que hay ahí es que quieres obtener spondylus. La spondylus es, como te voy a dejar por acá, un link de una imagen para que lo veas, es una concha rara en forma roja, ¿no es cierto?, que solamente se presenta en aguas cálidas. ¿Esto qué quiere decir? Que los chinchas tienen que navegar y navegar y navegar y navegar hasta el norte, que sería cerca de la línea ecuatorial, para encontrarla. Por lo tanto, sabemos que cerca de la línea ecuatorial hay un clima más tropical, más caliente. Este clima más tropical y más caliente permite el crecimiento de la spondylus, que vamos a utilizarla como comida para los dioses si la rayamos, o también la podemos utilizar como un marcador temporal. Profesora, ¿marcador temporal o de desastre natural? Sí. ¿Por qué? Porque los chinchas sabían perfectamente que estaban frente a un fenómeno del Niño cuando el spondylus iba bajando hacia el sur, porque lo normal era que en la parte alta tengas ¿tú qué cosa? Tengas agua tibia, y que esa agua tibia se críen, pero cuando llega el fenómeno del Niño, bajan las masas de aguas calientes empujando a los bancos de peces, y gracias a eso llegaba el spondylus aquí a este lado del continente. Por lo tanto, sabíamos que habían llegado los momentos de las vacas flacas con el spondylus, y también por eso eran tan reconocidos en su sociedad. Muy bien, finalmente está la religión, y en la religión, recuerda, tienes al Chinchaicamaj, al que le debes orden, ¿verdad? Ahora, por otro lado también, los chincha, en cuanto a sus manifestaciones culturales, hay que recordar que en arquitectura destacan 3 ciudades importantes, no siendo sus capitales, ojo, pero destacan 3 ciudades importantes, ¿no? Destacan Tambo de Mora, que es la más popular, Tambo de Mora, Centinela y Centinela de San Pedro. ¿Bajo qué están unidos? Bajo el camino que quedó de los Huari, conocido como red de caminos, que luego en el Imperio de los Incas vas a indicar como Capañán, ¿ok? Muy bien. En cuanto a metalurgia, están sus vasos narigones, que también son una fuente de inspiración cultural, y por supuesto sus finos tallados en palas de timón para su sistema marítimo, ¿verdad? Muy bien,
Por otro lado también, y lo voy a comentar rápidamente, están los reinos aymaras que están ubicados en el territorio que a otra hora le había correspondido a Tiahuanaco. En economía se basa en una ganadería de altura. Recuerda que la ganadería de altura solamente se puede hacer más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, porque ahí es donde crece el ichu, y el ichu es lo único que hay para alimentar a los animales. Además también desarrollo del control vertical de los pisos ecológicos, y los cadáveres de los jefes se tomaban para ponerlos en alto en forma de una alegoría funeraria. Muy bien. En cuanto a la cultura, es muy parecida a lo que vamos a ver en el primer intermedio, en esa zona, porque recuerda que es una segunda ocupación. Perfecto. Ahora nos vamos con el tercer horizonte, también llamado Tahuantinsuyo. Ok, ahora vamos con el imperio del Tahuantinsuyo, y tienes que entender, por favor, que el imperio del Tahuantinsuyo tiene una extensión algo diferente al resto. ¿Por qué hablamos, cuando hablamos del imperio del Tahuantinsuyo? Cuando hay una expansión rápida y sobre todo masiva, ¿ok? El imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, el imperio del Tahuantinsuyo está compuesto, ya tú sabes, por el norte, desde el nudo de Pasto en Colombia hasta el sur, limitando con el río Maule en Chile y tocando territorios como la actual Argentina y Bolivia. Entonces, si nos damos cuenta, el imperio del Tahuantinsuyo ocupa gran parte de América del Sur, pero hay una duda que nos surge, ¿no? Y es, ¿por qué el imperio del Tahuantinsuyo tiene esta forma como alargada, como aplatanada, ¿no? Una forma en la que él no ha intervenido mucho más profundamente. Ahora, es importante que te des cuenta que justamente este mapa del imperio del Tahuantinsuyo coincide con el mapa de la cordillera de los Andes, y es básicamente por eso, por la aparición de la cordillera, que el imperio de los incas no pudo pasar más hacia el lado de la selva. Cierto es también lo que dicen los cronistas de la inseguridad que sentían los incas de ir hacia el otro lado, un terreno desconocido, es más, tratando de violar o cruzar los apus. Por lo tanto, es que su desarrollo y sus conquistas siempre fueron de norte a sur. Muy bien, entonces en el imperio del Tahuantinsuyo lo primero que tenemos que hablar de esto son sus fases. Las fases del imperio, en sus separates se marcan dos, pero ahorita voy a hablar de tres para desglosarlas muy bien. ¿Ok? La primera fase es la fase de la confederación. La primera fase es la fase del curacazo. El curacazo es un periodo en donde el poder es muy local y está en manos de, obviamente, el curaca o ayuca, que es el jefe de una familia o ayu. Muy bien, este periodo, ¿cuándo se da? Cuando Chavín todavía se encontraba en el segundo intermedio para pasar recién al tercer horizonte, que es lo que hoy nos congrega. Muy bien, en la primera fase entonces estamos en el curacazo. Luego está la fase de la confederación. La fase de la confederación es aquella en donde los incas se alían con diferentes etnias para poder vencer a los chancas en la zona sur del actual territorio peruano. Finalmente, a través de Pachacutaj, el gran transformador, ganan la batalla en contra de los chancas, y aparece la tercera fase, que es el imperio del Tahuantinsuyo propiamente dicho, como lo ves en esta imagen. Ahora, en el caso del imperio del Tahuantinsuyo vamos a notar que hay dos tipos de orígenes. Puede ser el legendario, que lo uses, o el científico. En el caso del origen legendario se dice que los incas vinieron desde el cerro del Tamputoco, de la ventana del Capactoco, y que por desobedecer a su padre el dios Sol, ellos se convirtieron en piedra, en cóndor, en sal, y que finalmente tuvieron que civilizar a la población a partir de solo dos hermanos que quedaron. Uno es Ayarmanco y la otra es Mama Ogyo, que al final se convierten en Mococapaje y Mama Ogyo y salen del lago Titicaca purificados por su padre el dios Sol, y finalmente emprenden la civilización. En el caso de la justificación o del origen histórico, ya tú sabes, lo hemos visto esto en la semana número 4, la justificación o el origen de los incas históricamente tiene que ver con la desmembración o el desarticulamiento de Tiahuanaco. Tiahuanaco, recuerda, sufre una helada, y esta helada provoca que no existe excedente de producción,
en las zonas que están en la costa sobre todo, y este poco excedente de producción limita a la gente solamente a consumir lo que produce, pero ya no pueden entregarle el excedente de producción a Tiahuanaco, y es por eso que ellos se explotan en 1000 pedacitos dentro de las culturas que estaban dentro de Tiahuanaco. Están los Coya, los reinos aymaras, los incas, que tuvieron que salir de la meseta que está a 4.800 metros sobre el nivel del mar y tuvieron que buscar alimento, y los incas lo encontraron en el valle más cercano, que es el valle de la Camama, con el cual vamos a poder desarrollar las fases del imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces una vez visto la periodificación y visto el origen, vamos rápidamente con el siguiente punto. Bien, vamos rápidamente con la organización social en el imperio de los incas. Lo primero que hay que saber es que en el imperio de los incas la jerarquía es total y absoluta. Muy bien, vamos a hacer nuestra pirámide. Ok. En la pirámide vamos a notar que en el imperio de los incas encuentras en la base al pueblo, ¿verdad? Ahora, si tomamos esta referencia como el Tahuantinsuyo y la partimos en 4 partes, cada una vendría a ser un suyo. El jefe de un suyo es un suyuyuy apo, también llamado apojuna. Dentro de un ayú encontramos varias provincias o guamaníes. El jefe de una provincia guamaní es un apunchij o tucrecoj. Apunchij o Tocricuc. Dentro de las provincias ogumaníes tenemos ayllus. Estos ayllus están dirigidos por un curaca o aylluca. Y finalmente tienes la imagen del más poderoso, el más grande, el que engloba a todo el imperio del Tahuantinsuyo. Me refiero al Zapa Inca, o también llamado Zapayán Inca, ¿no es cierto? El Zapayán Inca es la figura más importante del imperio. Es el suyuyuy apo de cada suyo, los que van a dar consejo real. Ese consejo real es conocido como el Tahuantinsuyo Camachij. Y el Tahuantinsuyo Camachij funciona para asuntos políticos o sociales del imperio de los incas. Ahora, muy bien. Seguramente tú mirando tu separata mirás, profesora, pero en realidad lo que usted me ha dicho está muy bacán, muy chévere, pero lo que yo no encuentro son 2 personajes que aparecen en la separata y de las que usted no ha hablado. Bueno, esos 2 personajes seguramente son el Tucuy Ricuy y el Auqui Heredero. El Tucuy Ricuy es el que todo lo ve y el que todo lo oye, el zapazo del imperio del Tahuantinsuyo, el que básicamente es el supervisor real, el que todo lo ve y el que todo lo oye. Y el Auqui Heredero, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque el Auqui Heredero es una figura que es esencial para el gobierno, ya que en el imperio del Tahuantinsuyo existen 2 formas importantísimas o 2 moldes importantes para el gobierno o al momento de gobernar. La primera forma es la de la diarquía. La diarquía es el sistema por el cual el poder del Vilaj Humu, que es el poder religioso, más el poder político y militar del Zapa Inca se juntan. Eso se llama diarquía, es decir, el poder junto del Zapa Inca más el poder del Vilaj Humu en diferentes personas, pero conectados en un solo tipo de gobierno. Y luego también tienes el correinado, sumamente diferente a lo anterior. En el correinado hay 2 personas gobernando simultáneamente, uno es Zapa Inca y a su lado está el aprendiz, que es su hijo, el Auqui Heredero. El Auqui Heredero solo puede ser hijo de la Coya, la esposa principal de Zapa Inca, con la cual va a reproducir hijos varones que puedan competir en el Huarachico o Huarachicuy, que es el festival del calzoncillo, en donde el hijo más capaz de Zapa Inca será el que sea elegido para sucederlo en el trono, aunque éste no haya muerto. La idea es que Zapa Inca le pueda enseñar a su hijo cómo es que debe gobernar. Por lo tanto, va a tener un tiempo de prueba y en ese tiempo de prueba va a poder pulir algunas cosas que luego, cuando ya no sea su padre, va a poder realizar sin problemas. Muy bien, entonces el Auqui Heredero es el hijo de la Coya y Zapayán Inca, que va a heredar el trono y va a ir aprendiendo
de su padre en vida. Finalmente, cuando él muera, tomará por completo la posesión del poder, a lo que nosotros llamamos como correinado. Muy bien, ahora el auquieredero entonces, el hijo de Sapa Inca, tiene dos posibilidades, la primera expandirse y la segunda gobernar desde el Cusco, pero en el caso de Huayna Cápac Sapellán Inca Viejo, que se dice que llegó a tener 500 hijos, lo cual se dice, los cronistas dicen que llegó a tener 500 hijos, 600 hijos, pero biológicamente eso sería imposible, inclusive digamos que tendría una próstata un poco triste, ¿no? Porque tendrías demasiados hijos, pero en el caso de Huayna Cápac viene el problema visible. ¿Por qué? Porque Huayna Cápac, que es el último gran expansor del imperio del Tahuantinsuyo, intenta expandirse hacia el norte. Pero estamos hablando de 1524, 25, en donde Huayna Cápac Sapellán Inca Viejo ya había elegido a su auquieredero. Ese auquieredero era el famoso Ninan Coyuchi. Ninan Coyuchi, el hijo de Sapa Inca y la Coya, había venido del Cusco a encontrarse con su padre en el norte, que había emprendido la marcha para las victorias, pero 1520 algo, casi 30, estamos muy cerca de la llegada de Colón en 1492, que no solamente llega a Centroamérica, sino que también pone la gobernación de Panamá y además trae cosas más que solamente la religión o la lectura, o el cristianismo también trae inclusive enfermedades que son cada vez más peligrosas, siendo que el Sapa Inca se acerca peligrosamente cada vez al norte porque está conquistando esos territorios. Entonces, cuando Sapa Inca va al norte para conquistar los territorios de Tomebamba, actual Ecuador, se encuentra con que en la zona norte hay una panaca importante con la que él tenía un hijo, la princesa de la panaca tenía un hijo con Sapa Inca, y ese es el famoso Atahualpa. Atahualpa no es hijo legítimo de Huayna Cápac, no es hijo de la Coya, es solo hijo de él. Pero para su suerte, su hermano Ninan Coyuchi, que sí es el elegido, que ha sido sacado del Cusco y que ha pasado las pruebas, ha enfermado y ha muerto. Porque cada vez que se acerquen más hacia el norte, lo que van a lograr simplemente es la anexión o conseguir algunas enfermedades que son letales para ellos, como la viruela y la gripe, porque no hay anticuerpos para ese tipo de males. Muy bien, entonces Ninan Coyuchi muere y solamente queda su padre Huayna Cápac Sapellán Inca Viejo, que utiliza a Huáscar como el medio principal para poder expandirse en el norte. Tanto se expanden con mucho éxito en el norte que Huayna Cápac termina también enfermo de viruela y muere, razón por la cual Atahualpa va a quedar con el poder, pero no estamos hablando de Atahualpa, estamos hablando del poder que tiene él frente a su panaca, porque la panaca de Atahualpa no es la de Huayna Cápac, o sea, también que es el padre, pero su verdadera panaca de crianza es la de su madre. Su madre la ha criado a la usanza del norte con sus hermanos, ¿no? Y él le debe, digamos, le debe pleitesía a esta panaca. Entonces, la madre de Atahualpa es la que impulsa la panaca de ella y sus hermanos para evitar que el poder regrese al Cusco. Y en el caso de Huáscar, también la panaca del sur está intentando que regrese el poder. ¿Por qué? Porque cuando Huayna Cápac se fue al norte, Huayna Cápac se llevó los mitayos, Huayna Cápac se llevó el tributo, Huayna Cápac se llevó todo lo que tenía. Entonces, lo que quiere la panaca del sur es que el poder regrese a ellos, y lo que quiere la panaca del norte es no regresárselo, porque ha llegado el momento de poder disfrutar de todo aquello que no habían podido mientras Huayna Cápac estaba vivo. Y no habían podido es un decir, porque lo único que no pueden hacer los demás hijos de Huayna Cápac es gobernar, porque ellos pertenecen a una nobleza importante llamada la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio, si bien es cierto, nunca va a llegar a ser como la nobleza de sangre, como los hijos legítimos de Huayna Cápac, sí tienen algunas gollerías, digamos, algunas prerrogativas. Por ejemplo, Huayna Cápac y sus hermanos no mitaban, no tributaban como los indios del común, vivían la vida, eran militares, sin embargo, jamás podían gobernar. Esa era la única diferencia. Ser una panaca de privilegio lo eran todos los hijos no digamos, legítimos de
de Huayna Cápac, y digo legítimos en la versión en donde los únicos hijos legítimos de Huayna Cápac son los que tengan con la colla. Muy bien, entonces empieza la disputa entre las panacas, no entre Huáscar, no entre Atahualpa, sino entre las panacas, la familia de las madres, que termina al final por destruir a Huáscar y tiene como victorioso a Atahualpa. Ahora, la cuestión es que era lógico que Atahualpa iba a ganar ese enfrentamiento, porque él era un guerrero, era de una casta guerrera del norte. Los del norte son casta guerrera, los del sur son casta sacerdotal. Entonces Huáscar pierde la guerra, pero en esa guerra hay un tercero en discordia, y ese tercero en discordia, que lo está mirando desde muy cerca, son los españoles que acaban de llegar al imperio del Tahuantinsuyo, con lo cual vamos a llegar al fin del imperio, después de la crisis interna entre las panacas y por supuesto ahora con la invasión de los ibéricos. Muy bien, hemos visto todos los cargos políticos que hay. Ahora nos vamos rápidamente con el sistema económico. Bien, vamos rápidamente con la economía del imperio del Tahuantinsuyo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en el imperio del Tahuantinsuyo todo se hace de forma dual. Por ejemplo, en el caso de los principios, dos importantes: reciprocidad y redistribución. En el caso de la reciprocidad estamos hablando de intercambios entre iguales. Cuando digo entre iguales me refiero entre jatunrunas y jatunrunas, entre curaca y curaca, entre señor y señor, etcétera, ¿ok? Redistribución, ¿qué significa esto? Que el Estado recoge tu tributo, que es obligatorio pagárselo, se recibe tu tributo y de eso saca un poco para ayudar, por ejemplo, a algunas comunidades que estén pasando algún problema de alimentación por un huaico, por una sequía, etcétera, etcétera. El Estado canaliza o recanaliza lo que tú le entregas, se llama redistribución. Muy bien. Ahora bien, también está tener en cuenta que en la redistribución la forma siempre de tipo asimétrica. ¿Por qué? Porque es el Estado el que va a participar con el pueblo, entonces siempre de tipo asimétrica. Y finalmente están las formas de trabajo. Ahí está el AINI, la minca y la mita. El AINI es el trabajo mutuo en donde todos trabajamos en colectividad para ayudar a un hermano del ayu, todos para uno. Y en el caso de la minca es el trabajo comunal en favor de toda la comunidad. Por ejemplo, en tu cerro, cuando tú has invadido tu cerro, ¿no?, han puesto agua, seguramente pista, escalera, ¿no? Pero para hacer eso no es que una persona no lo haya hecho o que lo hayan delegado a la municipalidad, no. Al contrario, entre todos los que viven en el lugar colaboran para que sea un trabajo comunal en beneficio de todos, ¿no? Que todos tengan agua, que todos tengan luz, que todos tengan servicios básicos en este caso. Muy bien, entonces la minca es el trabajo comunal en favor de toda la comunidad, el ayu es el trabajo de toda la comunidad en favor de uno, porque tú ya sabes, el imperio del Tahuantinsuyo lograba equilibrar todo, ya que el imperio del Tahuantinsuyo no se metía dentro de los problemas internos de los ayus porque eran familias. ¿Y cómo así, profe? Los ayus eran sociedades endogámicas, quiere decir que nacías en ese lugar, te reproducías y te tenías que morir en ese lugar, porque los incas se habían enclavado muy bien. Para ellos un ayu era un lugar en donde la gente no iba a salir nunca, ya que todos los que estaban en el ayu eran parientes, de ahí el concepto de hermana, hermano entre ellos, y además también lo tenían todo, porque cuando nacían el imperio de los incas les entregaba pues animales, tierra, una casa solamente, se las encargaba y luego se las iba a retirar. Finalmente la gente estaba sentada prácticamente en los lugares donde se encontraban y es por eso que no pululaban por salir del sistema, ¿ok? Entonces tienes que la reciprocidad es asimétrica, la redistribución es una sola, el AINI hoy por ti, mañana por mí, es la ayuda mutua, y la minca es el trabajo comunal en favor de toda la comunidad. Muy bien, vamos entonces rápidamente con la mita. La mita es el trabajo obligatorio y por turnos en favor del Estado. Es necesario que mites. Profesora, ¿quiénes son los únicos que no mitan? Los nobles de sangre. ¿Y quiénes son los nobles de sangre? Aquella familia directa de esa painca, como sus hijos, su esposa o sus hermanos o su mamá, que finalmente
ellos no tienen por qué trabajar, a ellos les van a trabajar. ¿Dónde, profe? En las tierras del Inca. ¿Existen, profe? Sí, para que el Inca se alimente así como tú, necesita tierras. Él también nace con sus topos, que son mucho más fértiles, mucho más imponentes. En tu caso, tú trabajas tu tierra y te alimentas de eso. En el caso de Sapa Inca, él no puede trabajar la tierra, así que se semita para que los demás, de manera articulada, puedan laborar en el espacio que se les ha entregado. Muy bien, entonces la mita, el trabajo obligatorio y por turnos en favor del Estado, lo trabajan siempre los Hatunrunas, lo trabajan en las tierras de Sapa Inca, que son las más fértiles, pero que deben ser trabajados por los Hatunrunas, que son los únicos que tienen que trabajar, no como la de nobleza de sangre. Luego también está otras tierras como las tierras del sol, que son básicamente para las ceremonias religiosas, que también son trabajadas por los Hatunrunas, y las tierras del Layo, que tú me preguntarás, profesora, no entiendo las tierras del Layo, nunca lo he entendido. Es muy fácil. Cuando uno nace, como te dije, te entregan tu topo para que puedas alimentarte, tu casa para que puedas vivir y tu animal también para que te puedas alimentar. Eso no es que te lo están regalando, porque si te lo estuvieran regalando y fuera tu propiedad privada, tú podrías intercambiarlo, venderlo, etcétera, etcétera. Pero eso no es así. Tú tienes que respetar que eso es del Imperio del Tahuantinsuyo y tienes que simplemente usufructuarlo para poder comer. Entonces, en ese caso, las tierras que te dan, el topo que te dan es muy pequeño y solo alcanza para tu alimentación. Entonces, ¿cómo le vas a tributar al Imperio del Tahuantinsuyo? A través de las tierras del Layo. El Imperio del Tahuantinsuyo se encarga de poner un espacio, algo así como si fuera un parque, cerca todo el Layo, para que todos lo trabajemos en comunidad y entreguemos en comunidad el impuesto para que nadie se libere del pago de este. Entonces, ahí está tus tierras de el Ayllu, ¿no es cierto? Son unas tierras habilitadas para pagar el impuesto de todos los Hatunrunas hacia el Imperio de los Incas. Muy bien, ahora sí nos vamos rápidamente con la última parte del Imperio de los Incas. Bien, en cuanto a sus manifestaciones culturales, quiero que nos centremos en la religión. Antes voy a hacer mención a la textilería y todo lo demás que seguramente estás mirando en tu separata. En tu separatita te hemos puesto que la textilería tiene dos tipos de tejido: la vasca, que es el tejido rudimentario para la gente del pueblo, y el cumbi, que es el tejido fino para la gente de las panacas reales. Por otro lado está una cerámica en donde destacaron los urpos o aríbalos, que son esas formas cerámicas puntiagudas, que sirven para enclavarse en la tierra en el momento que se está haciendo minca, por ejemplo, o aini, ¿no es cierto?, que son los trabajos de ayuda comunal. Luego está la arquitectura, una arquitectura sólida, megalítica, monumental y planificada, y digo esto porque de todos los elementos que tiene los incas, es una sociedad que desarrolla el conocimiento de los ángulos y por ello puede tener tanta precisión en la arquitectura. Por otro lado también está la religión, en donde el dios oficial es el dios Sol, y en la cosmovisión hay tres espacios: el Hanan Pacha, un mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo de aquí y ahora, y el Uku Pacha, el mundo de abajo, ¿no? Cuando nos dicen arriba, al medio, abajo, tú seguro estás pensando muy occidental. Hanan significa cielo y nos vamos a ir al cielo para vivir con los dioses. No, porque en el mundo en el mundo prehispánico los dioses pueden vivir tanto en la tierra como en el cielo. O sea, me refiero a que los dioses podrían vivir en el piso, ¿no? En el suelo, como por ejemplo la Coya, la Pachamama. Entonces, no podemos decir que el Hanan es arriba, el Uku es abajo, simplemente es el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿no? No está bien ni está mal. Bajo esa perspectiva, el mundo de aquí ahora es el Caipacha, y es que es el mundo al que nos vamos a ir cuando estemos muertos. No arriba, no abajo, porque eso es muy occidental. Nos vamos a quedar aquí deambulando, dicen los indígenas, deambulando, viendo dónde podemos estar hasta el fin de nuestros días, ¿verdad? Se llama Kamaken o fuerza vital. Muy bien, hasta ahí va a llegar mi separata del día de hoy. Vamos rápidamente con las preguntas. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con las preguntas, y pregunta número 1 dice: en el cuadro que presentamos a continuación, establezca la relación correcta entre la cultura y su característica del periodo intermedio tardío. Bien, primero hay que hacer la precisión. ¿A qué llamamos intermedio tardío? Vamos a recordar aquí.
Recuerda que el intermedio tardío, también llamado segundo intermedio, es un periodo que tiene esta denominación gracias a la periodificación de John Rowe, que habla acerca de la transformación de los periodos a través de la influencia de las culturas a través de su cerámica. Entonces, él lo llama intermedio tardío o segundo intermedio. Es el mismo periodo según Lumbreras se conoce como estados regionales, ¿no? Por la distribución económica que tienen. Entonces, el segundo intermedio o intermedio tardío es un periodo de contracción de la cultura, es un periodo de contracción de la influencia de la cerámica. Esto quiere decir que yo no voy a encontrar cerámica inca en este periodo, segundo intermedio, no lo voy a encontrar, por ejemplo, en Tumbes, lo voy a encontrar en la zona sur solamente. No voy a encontrar cerámica chimú en Cusco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es siempre de manera local, ¿ya? Entonces tenemos a los Lambayeque, los Chincha y los Reinos Aymaras. Y dice, para el caso de Lambayeque, vamos a tomar en cuenta que tiene un alto desarrollo de orfebrería y por favor tomen en cuenta orfebrería. No estamos hablando de metalurgia. El trabajo de metalurgia es el que se hace sobre los metales para poder, digamos, como un primer paso, darles forma, ver modos de utilización. Eso quiere decir que es más bien una forma técnica de aplanar, de dar forma, de laminar, pero no de crear un producto con eso. En cambio, en el caso de la orfebrería, lo que tenemos allí es que se crean o se junta la técnica con el arte. En la orfebrería vamos a encontrar máscaras muy bien hechas, muy bien desarrolladas, aretes, vamos a encontrar pulseras, brazaletes, narigueras, que tienen que ver con la influencia artística de los Lambayeque, que luego será heredada por los chimúes y que muchas veces confundimos como parte del desarrollo de chimú, pero que en realidad no es así, viene directamente de los Lambayeque. Entonces aquí hay que influir el aspecto artístico. El punto 2 dice Chincha. Bueno, Chincha tiene una economía caracterizada por el comercio, ¿verdad? Los Chinchas son los 100% comerciales o comerciantes. Los Chincha tienen dos rutas, recuerda, la ruta marítima y la ruta terrestre. En el caso de la ruta marítima, lo más importante es la aparición del espondylus, ¿no? Que nos sirve como parte de marcador temporal para ver cuándo aparece o no aparece un fenómeno del Niño y por supuesto también como comida para los dioses. Y luego están los Reinos Aymaras, donde destaca su arquitectura funeraria conocida como chulpas, ¿no? Conocida como chulpas. Recuerda que las chulpas son estas formas cilíndricas hechas de piedra en las partes altas donde se entierran los cuerpos de los representantes más importantes, de los gobernantes, de los jefes, lo que nos da una idea de alta jerarquía dentro de los reinos aymaras. Ojo, que no son los únicos que la tienen, no son los únicos que la poseen, pero ellos tienen también esa característica de una alta jerarquización política y por eso la arquitectura funeraria llamada chulpas. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 2 dice, Inga Yupanqui mandó juntar los caciques y señores que le habían hecho servicio y les hizo numerosas mercedes, dándoles ropa, mujeres de su linaje, y les permitió descansar un año en sus señoríos. El texto que presentamos es parte de la obra de Juan de Betanzos. De este podemos afirmar que la reciprocidad consistía en el sistema. Bien, Juan de Betanzos nos está hablando de una de las formas económicas más importantes, ¿no? En cuanto a la estructura económica tenemos la reciprocidad y la redistribución. En el caso de la reciprocidad es una relación entre iguales, ¿no? Que busca siempre tener una función como de pared, de toma y dame, ¿no? Y en el caso de la reciprocidad es la aparición del Estado frente a otros menores que él, como por ejemplo el pueblo, ¿no? Normalmente de tipo asimétrica. Entonces vamos a ver las claves y qué podemos sacar de ellas. Dice que la reciprocidad consistía en el sistema
organizativo, económico que regulaba las prestaciones de diversos niveles. Eso es correcto, porque la reciprocidad comprendía uno de los principios económicos, como te lo había dicho, dentro del Tahuantinsuyo, que permitían el mantenimiento de la economía. Este principio de reciprocidad consiste en un sistema organizativo socioeconómico que regulaba las prestaciones de servicios a diferentes niveles y que servía, obviamente cuando hablamos de diferentes niveles decimos entre iguales en diferentes niveles. Por ejemplo, entre curaco y curaca, entre señor y señor, entre panaca y panaca, siempre en niveles diferentes, pero dentro de los niveles entre iguales, ¿ok? Servía, obviamente, como un engranaje en la producción y distribución de los bienes, porque de esta manera se podían intercambiar, se podrían anexar diferentes elementos que se necesitaran, ¿verdad? Básicamente fue un sistema ordenado de relaciones entre los miembros de una sociedad cuya economía desconocía el uso del dinero porque no existe moneda. Obviamente la reciprocidad implica un sistema básico de trueque en donde tú das algo y yo respondo al mismo nivel, pero sin llegar a utilizar la moneda, como en algún momento se intentó pensar que las hachitas de cobre funcionaban como monedas, lo cual no es cierto. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 3 dice, dentro de la organización social del Tahuantinsuyo, la A conformaba el grupo social de la más alta jerarquía, que tenía entre sus ocupaciones el ser del poder del Inca, para establecer la llamada forma en la cual se organizaba el Tahuantinsuyo para mantener el equilibrio político. Muy bien, cuando nos hablan de organización social, estamos hablando de la pirámide del imperio del Tahuantinsuyo, y en esta encontramos en la base a los piñas o esclavos, sobre ellos a la base económica del Tahuantinsuyo, que son los Hatunrunas, seguidamente a los militares y seguidamente a la nobleza. La nobleza está compuesta por Sapa Inca, por Supanaca, por las castas como la casa sacerdotal y por supuesto por la nobleza de privilegio. Pues esta que vemos acá, la nobleza de sangre, por la nobleza de privilegio, que tienen alguna injerencia sobre el imperio del Tahuantinsuyo. Bien, entonces, el grupo social de más alta jerarquía es la nobleza, ¿verdad? Que tenía entre sus ocupaciones, obviamente estamos hablando de la nobleza de sangre, ¿no? De sus ocupaciones, el complemento del poder del Inca. ¿Por qué? Porque dentro de la panaca de sangre está Sapa Inca y también está el Auquiheredero. El Auquiheredero cumple con Sapa Inca lo que tú conoces como el correinado. Este correinado tiene que ver con el mantenimiento del poder político, ya que el hijo de Sapa Inca, el Auquiheredero, no va a ser cualquiera de sus hijos, sino aquel que sea el más apto y va a pasar por pruebas, por ejemplo, de conocimientos. Encargado de esto se encontraría el Amauta, y también por pruebas físicas que nos dejaran claramente ver que él es el más fuerte de todos y puede encargarse de los ejércitos. Por lo tanto, dentro de la nobleza de privilegio se encuentra el Auquiheredero, que es el complemento perfecto de Sapa Inca para poder gobernar. Para establecer la llamada dualidad de poderes, ¿no es cierto?, entre el poder del Inca y el poder político del Auquiheredero. Ahora, lo llamamos dualidad porque son dos poderes juntos, pero también llamamos dualidad al poder de la panaca real, en donde se encuentra el sacerdote o la casta militar, ¿no? Dualidad de poder. Entonces, por eso tu clave es la letra B, ¿no es cierto? La nobleza de sangre, el complemento de dualidad, tanto del Auquiheredero como de la casta sacerdotal. Muy bien. Vamos con la pregunta número 4 rápidamente y dice, durante el imperio del Tahuantinsuyo se determinó la necesidad de extender la red de caminos para fines exclusivamente de gobierno. Así, la red logró cubrir hasta unos 30.000 kilómetros. Esta cifra pudo ser alcanzada gracias a... Muy bien.
Cuando hablamos de la red de caminos, seguramente ya lo has visto antes porque ya lo hemos comentado en el segundo horizonte. Cuando hablamos de Huari como un imperio, hablamos de su arquitectura y su urbanismo. En el caso del urbanismo hablamos de las ciudades cabecera de región, y dentro de las ciudades cabecera de región hablamos de la forma en la que ellas se conectan. La forma en que se conectan es la gran red de caminos, que durante el Tahuantinsuyo vamos a llamar Capajañán, solo durante el Tahuantinsuyo. Entonces, esta red de caminos pudo ser alcanzada gracias a un trabajo milimétricamente establecido por el imperio, que proponía, entre otras cosas, la planificación de la fuerza de trabajo disponible. ¿Qué significa esto? Que el imperio del Tahuantinsuyo planificaba las construcciones y las necesidades para llevarlas a cabo. Entonces necesitabas, ¿qué cosa? Materia prima y mano de obra. Pero la mano de obra, ¿de dónde salía? La mano de obra salía ¿de quién? De los Hatun Runas, a través de la mita, que es un trabajo obligatorio y por turnos en favor del Estado. Por lo tanto, si el Estado necesitaba hacer red de caminos para poder controlar otros espacios del imperio y para poder expandirse, era momento de utilizar la mano de los Hatun Runas totalmente gratis, ¿verdad? Y eso hacía que esta red de caminos se extendiera tanto que en la actualidad inclusive tenemos red de caminos compartida con Bolivia, red de caminos compartida con Chile, que tú conocerás o reconocerás por la clase que hemos tenido, que son espacios que formaban parte del Tahuantinsuyo en un inicio, porque forman parte también de la cordillera. Es por eso que tu clave es la letra C, planificación de la fuerza de trabajo disponible, lo que nosotros llamamos trabajo de mita. Como cada semana hemos llegado al final de esa sesión. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!